pueda ser de edificación o de ayuda espiritual para cada uno de nosotros. Ujú. Nosotros fin de semana, el sábado, estuvimos estudiando la primera lección de este semestre. Muy interesante el tema, ¿no? Los hijos de la libre. Y pues todos al reflexionar en este mensaje queremos ser hijos de libertad, no queremos ser hijos de esclavitud. Y pues analizando y viendo la lección nos damos cuenta que pues si seguimos el carácter, si seguimos las costumbres de Agar, que representa a una nación impía, si seguimos detrás de esos pasos, estamos en esclavitud, porque mientras estemos en pecado, somos esclavos del pecado. Pero si seguimos a Cristo, somos esclavos de libertad. Y bueno, eso siempre creo que a todos nos interesa saber si realmente somos hijos de libertad o hijos de esclavitud en el pecado, porque anhelamos la salvación. Bien, hay algo de lo cual quisiera hablarles esta noche que de pronto puede pasar muy desapercibida en nuestras vidas. Puede ser y no puede, estoy casi segura de que todos nosotros somos presos o somos esclavos en alguna medida de esta situación y creo que es algo en lo que debemos reaccionar, debemos meditar para ser verdaderamente libres, como nos dice Pablo aquí en el texto de meditación que tuvimos al inicio, para que realmente no nos conformemos a este siglo, sino que haya una renovación total y completa de nuestro ser entero, de nuestro espíritu. Y dice aquí, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, aunque algunas versiones dicen de nuestra mente. Bien, ¿qué quiero hablarles esta noche? Hay algo que nos hace prisioneros aquí, en nuestra mente. Somos esclavos de nuestros pensamientos a través de algo que se llama prejuicio. ¿Somos o no somos muy dados como seres humanos a caer fácilmente en los prejuicios? ¿Qué es un prejuicio? Bueno, pues un prejuicio no es más que precisamente hacerse un juicio anticipado o muchas veces infundado acerca de algo o de alguien, ¿verdad? Un prejuicio es precisamente tomarnos esa libertad de hacer un juicio acerca de alguien o algo. Y nosotros sabemos que es potestad ser jueces de alguien o de algo no nos corresponde a nosotros, porque el único que juzga es Dios. Pero esa palabrita es como tan imperceptible en nuestras vidas y somos como tan fáciles para caer en esta situación de hacer prejuicios tan fácilmente a la ligera a nuestro alrededor. Ahora, ¿por qué nosotros hacemos tan fácilmente prejuicios de todo lo que nos rodea y especialmente de las personas que nos rodean? Porque en primer lugar, los prejuicios es algo que se hereda o que se adquiere de todo el entorno que nos rodea. Nos damos cuenta de que los niños son tan inocentes, los niños son tan ingenuos desde que nacen, pero los adultos a lo largo del camino, cuando ellos van escuchando comentarios negativos hacia otras personas o hacia X o Y situación, los niños empiezan a hacer como un registro mental de las personas, empiezan incluso a categorizar a las personas y decir, bueno, este es bueno, este es malo, y no importa si ellos lo conocen o no lo conocen, porque ellos ya están escuchando lo que los padres o los adultos dicen acerca de otras personas o de X o Y situación.
De hecho, hay prejuicios a nivel de la sociedad que son muy conocidos, como el prejuicio racial, ¿verdad? El prejuicio que se tiene hasta el sol de hoy, existe mucha discriminación racial, porque en cierta o en gran manera el prejuicio es una forma de discriminación. Existe también, por ejemplo, el prejuicio de género. Existe el prejuicio de género, que es donde siempre se ha creído, por ejemplo, que el hombre es más hábil que la mujer en ciertas áreas, ¿sí? O que la mujer de pronto puede ser más hábil que el hombre en muchas otras tantas, pero siempre ha habido prejuicios de género. Hay prejuicios a nivel de la sociedad en muchísimas maneras. Vemos a una persona vestida de X o Y forma y enseguida ya le hacemos un juicio y decimos, esta persona es así, 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 porque la vemos vestida de X o Y forma. Y los prejuicios, mis queridos hermanos, son un pecado delante del Señor. Así de fácil debemos entender que el prejuicio no es agradable delante de Dios. Y nosotros debemos preguntarnos de pronto como cristianos, ¿de qué manera estaremos haciendo también prejuicio incluso dentro de nosotros como pueblo? Hermanos, hay muchas formas en que podríamos estar juzgando las reacciones, las actitudes, las vivencias, el comportamiento. Juzgamos todo y esa labor no nos corresponde a nosotros como cristianos. Quiero hacer una ilustración, mis queridos hermanos, porque la sierva del Señor en sus escritos habla muchísimo acerca de cuidarnos de todo lo que llega a nuestra mente, a nuestros oídos y a nuestra vista, precisamente para no hacer juicios acerca de nadie. Y aunque tuviésemos razones para hacer juicios de otra persona, debemos considerarnos a nosotros mismos, dice la palabra del Señor. Bien, ustedes han visto que existen dos aparatos muy similares para medir la temperatura. Uno se llama el termómetro y el otro se llama el termostato. Pero el termómetro mide una temperatura que pues básicamente es externa, o sea, el termostato está condicionado por las circunstancias que le rodean. Si hace frío, si hace calor alrededor, eso va a medir el termómetro, perdón, el termómetro. Pero el termostato, a diferencia del termómetro, es un aparatito o es un dispositivo que se coloca dentro de otro aparato o de una fuente de calor para medir de una forma automática la temperatura que tiene ese aparato y de esa manera lo mantiene al nivel adecuado, ni para arriba ni para abajo, como deba estar la temperatura adecuada. Nosotros en nuestros pensamientos o en nuestra manera de vivir, la forma como debemos conducir nuestros pensamientos debiera ser como la de un termostato, porque es la forma en que entonces aprendemos a tener equilibrio dentro de nosotros mismos y dentro de nuestros pensamientos, regulados por el Espíritu Santo, para no hacer juicios acerca de nadie, porque no es nuestro trabajo, no es nuestra labor. Sin embargo, nosotros, pues tristemente somos por lo regular como el termómetro, porque nuestras opiniones o nuestra manera incluso de conducirnos. El problema de los prejuicios es que modifica nuestra forma de conducirnos con las demás personas. Entonces somos muchas veces como un termómetro. Si eché algún buen comentario acerca de una persona, entonces hago un buen juicio de esa persona y ya me cae bien y ya la trato bien. Pero si de pronto escucho un mal comentario acerca de una persona, mi mente empieza tal vez a hacer cierto grado de prejuicio
y de pronto eso me va a predisponer para el trato con las demás personas. Mis queridos hermanos, seamos termostatos espirituales, tengamos un termostato dentro de nuestra mente para hacer opiniones, para tomar decisiones, para poder interrelacionarnos con nuestro prójimo. Y no seamos termómetros, porque el termómetro está condicionado por circunstancias externas y nosotros no debemos ser cristianos que nos muevan las circunstancias externas, sino debemos ser cristianos que nos mueva un así ha dicho el Señor, que nos mueva el amor al prójimo, que nos mueva la voluntad del Señor. Nosotros debemos recordar que somos como cristianos llamados a representar el carácter de Cristo. Y hay un pasaje muy conocido que se encuentra en Romanos 2:11. Si alguno lo tiene, que por favor lo pueda leer. Es un versículo muy conocido, Romanos 2:11. ¿Alguien lo tiene? Sí, hermanita, dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Amén. Nosotros vemos el caso de Pedro, que es uno de los ejemplos más clásicos que se describe en la Biblia, porque Pedro tenía ciertos prejuicios y tenía discriminación, porque es que prejuicio y discriminación básicamente están muy de la mano, y Pedro tenía mucho recelo hacia los gentiles. Pero entonces Dios le muestra de una forma muy representativa lo que es el amor de Dios hacia la raza humana y que para Dios no hay acepción de personas. Si Dios no hace acepción de personas para mostrarnos su amor, que es incondicional, que no está, pues como la palabra lo dice, no está condicionado por nada de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, ¿por qué no seguir nosotros ese mismo ejemplo de Cristo? ¿Por qué no amamos a nuestro prójimo? No importa las circunstancias, no importa lo que haya hecho o haya dejado de hacer. Nosotros ponemos tales barreras como seres humanos entre unos y otros, y esto muchas veces también viene condicionado por el orgullo, por la falta de perdón, por la falta de aceptación. Simplemente no conocemos a las demás personas como debiéramos conocerlas. Y tristemente, a pesar de que no nos conocemos como debiésemos conocernos, hacemos juicio de las cosas que vemos a la ligera. Yo no recuerdo quién fue hace poco tiempo que mencionaba, no sé si fue aquí en el grupo, en las reuniones que tuvimos o si fue en alguna otra reunión, la verdad no lo recuerdo bien, que alguien decía que hermanos somos todos en Cristo, pero amigos dentro de la iglesia, tristemente no se ve tantas amistades. Y entonces, si no existen las amistades, bueno, de pronto cada cual tiene, no sé, alguna inclinación o preferencia o como quiera que se le llame, pero si no conocemos bien a las personas que nos rodean, pues tampoco debiésemos darnos esa autoridad de poder juzgar a quienes no conocemos como realmente son. Muchas veces dentro del redil nos vemos solo la cara o nos vemos nuestras reacciones en la iglesia, nos vemos muchas veces, bueno, se conoce por las cosas que a veces hace o deja de hacer, pero realmente no nos conocemos a fondo. Perdonen que yo diga esto de esta manera, pero siento que muchas veces así estamos como pueblo de Dios. Y Dios quiere que nos aprendamos a amar unos a otros. Si por lo menos no tenemos la facilidad de conocernos a profundidad, porque no tenemos esa oportunidad de relación unos con otros, al menos debemos tomar el consejo de la palabra del Señor
y renovar nuestro pensamiento hasta que llegue a esa medida de Cristo, donde podamos aceptar, amar y respetar a nuestro prójimo. Otro de los casos que a mí me llama mucho la atención es el caso de Pablo. Pablo, que escribió precisamente esta epístola de los Romanos, y vemos estos pasajes tan interesantes como el de Romanos 2:11 y también como el de Romanos 12:1, que fue la introducción, nos dice, lo vuelvo a repetir, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, hace un ruego, Pablo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esa es la forma como debemos presentarnos. Y dice, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. ¿Qué es lo que nos ofrece las costumbres de este siglo? Las personas que no tienen temor de Dios, pues no les importa. El prejuicio a nivel de sociedad es enorme y hace un gran muro de separación entre las personas. Si usted se da cuenta cuando usted sale a la calle o usted habla con una persona que no tiene ese temor de Dios en el corazón, lo que enseguida empieza es a hablar de fulano, sutano, mengano, y comenzar a decir cosas que de pronto no nos constan. No somos la autoridad de la verdad y muchas veces hablamos como si tuviésemos la verdad absoluta respecto a las demás personas. Y dice Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y hay otras versiones dicen de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si Dios no viese que nuestros pensamientos, que nuestra mente, que es tan carnal, que es tan insensible, muchas veces tan corruptos los pensamientos, si Dios no viese esto en el ser humano, no estuviese Pablo escribiendo esta gran necesidad de nosotros los seres humanos, que necesitamos hacer una renovación completa y profunda de nuestros pensamientos. La forma como nosotros nos miramos unos a otros, eso es algo que nosotros debemos escudriñar muy profundamente. Lo debemos analizar muy individualmente, porque nadie lo va a poder hacer por nosotros. Y la verdad, como les dije al inicio, nosotros tristemente no nos damos cuenta de ese enemigo silencioso. Yo pienso que los prejuicios son como un enemigo silencioso en nuestra mente. Están allí y de pronto no le damos importancia. ¿Por qué razón? Porque pensamos que nuestra opinión está bien formada o que tenemos razones suficientes de peso para poder pensar de la forma como lo hacemos. Entonces, por esa razón, pues no sentimos que hay ningún problema, sentimos que todo está bien, pero no está bien cuando nosotros estamos haciendo juicios, estamos muchas veces condenando, estamos muchas veces culpando a las demás personas y no nos damos cuenta de nuestra propia necesidad. Dice la palabra del Señor que debemos mirar qué cosa, primero la viga que tenemos dentro de nuestro propio ojo antes de mirar la paja que está en el ojo de nuestro prójimo. Mis queridos hermanos, Dios quiere esa renovación completa y total, pero debemos ser conscientes nosotros mismos. Nunca se escucha a alguien decir, sí, yo tengo un problema de prejuicio. Es probable que nosotros, puede ser que haciendo un análisis, si somos sinceros con nosotros mismos, hagamos un análisis y digamos, bueno, sí, puede que sea egoísta, puede que sea orgullosa, puede que sea, no sé, tantos defectos, cada uno conoce qué defectos pueda que tenga en su vida. Y estoy poniendo un ejemplo,
Y son cosas que a lo mejor uno las puede ver un poquito más fácil, aunque el orgullo, el egoísmo y toda esa clase de cosas no es fácil identificarlas en uno mismo. O sea, los defectos de uno mismo muchas veces no los queremos identificar, pero creo que a veces hay ciertos obstáculos en nuestra vida espiritual que pueden ser más fáciles de ver que otros. Sin embargo, mis queridos hermanos, ¿cuántas veces nos detenemos a pensar que tengo dentro de mi mente, dentro de mi corazón, un obstáculo tan grande, tan pernicioso y que me puede hacer tanto daño tanto a mí como al prójimo, que se llama prejuicio? Como decía hace un momento, me llama la atención de Pablo, que escribió estos pasajes donde él habla de renovar la mente, donde él habla de no conformarnos a este siglo, cuando Pablo fue precisamente uno de los hombres pues más llenos de prejuicios y tenía prejuicio, él buscaba la verdad, pero dice el espíritu de profecía que Pablo, Pablo tenía, dice aquí, eh, dice que Pablo no llegó a la conclusión de que Jesús era el que él perseguía, no sin antes haber tenido luchas graves en su corazón. Dice, pero al fin su educación y sus prejuicios, ¿sus qué? Sus prejuicios, ¿verdad? Su respeto por sus antiguos maestros y el orgullo motivado por su popularidad le fortalecieron para rebelarse contra la voz de la conciencia y la gracia de Dios. ¿Qué tenía Pablo mezclado para no reconocer en primera instancia? O sea, era parte de la lucha que él tenía para no reconocer que era al mismo Cristo, al mismo Dios, contra quien él se estaba dando coces, o sea, estaba dándose contra el aguijón. Dice que estaban su educación, sus prejuicios, el respeto, el respeto que él tenía hacia sus antiguos maestros, hacia aquellos que estaban errados, o sea, la opinión de sus antiguos maestros, aunque errada, la tenía en más alta estima. Y también dice que había orgullo. O sea, había una mezcla de varias cosas, pero el prejuicio era algo fuerte. Y nosotros a esa palabrita le damos muy poca importancia o no la analizamos y vemos cuánto daño nos puede también estar haciendo a nosotros. Luego es interesante cuando también nos escribe la sierva del Señor diciendo, allí en la soledad del desierto, Pablo tenía amplia oportunidad para estudiar y meditar con quietud. Repasó serenamente su experiencia pasada y se arrepintió cabalmente. Buscó a Dios con todo su corazón, sin descansar hasta saber con certeza que su arrepentimiento fue aceptado y sus pecados perdonados. Anhelaba tener la seguridad de que Jesús estaría con él en su ministerio futuro. Vació su alma de los prejuicios y tradiciones que hasta entonces habían amoldado su vida y recibió instrucción de la fuente de la verdad. Jesús se comunicó con él y lo estableció en la fe, concediéndole una rica medida de sabiduría y gracia. Es interesante y aquí en esta vida de Pablo, creo que nosotros podemos encontrar grandes lecciones para nuestra vida terrenal también, para poder cambiar todas aquellas cosas que de pronto nos puedan estar alejando de esa consagración total, de esa conversión, porque más que estar convencidos, necesitamos estar convertidos cabalmente. Pablo de alguna manera estaba convencido de que él quería seguir a Cristo, perdón, quería seguir a Dios,
Él no conocía que Cristo era el Mesías, que Cristo era el mismo Dios que había venido aquí para dar su vida por cada uno de nosotros. No entendía el ministerio de Cristo, pero estaba convencido de que quería hacer lo bueno. Y nosotros igualmente podríamos estar muchas veces convencidos de querer hacer lo correcto, convencidos de querer hacer lo bueno, pero necesitamos, tal como Pablo, convertirnos y necesitamos vaciar nuestra alma. Me gusta mucho cuando dice aquí que Pablo estaba en el desierto y nosotros necesitamos igualmente hacer como ese retiro personalmente, o sea, necesitamos buscar un espacio, un lugar donde podamos encontrarnos con el Señor. Nosotros vivimos quizás el día a día tan afanados, tan metidos en la rutina o en las actividades diarias y no nos damos mucho ese espacio de buscar una comunión tal con el Señor que nos permita vernos a nosotros mismos tal como estamos delante de Él. Dice que en esa soledad del desierto Pablo tenía amplia oportunidad. Si nosotros buscamos a Dios en quietud, en calma, pidiéndole que el ruido de este mundo, y no me refiero simplemente con que estemos en una ciudad o estemos en el campo, me refiero a ver aquellas cosas que interfieren con nuestra vida espiritual, todos los afanes de este mundo, porque podríamos estar en un lugar muy retirado en un campo, pero si nuestra mente está eh, eh, en cosas muy mundanales, pues igual, no tiene sentido. Entonces se trata de que busquemos ese espacio personal con Dios y analicemos nuestro corazón, analicemos nuestra mente. En ese lugar dice que Pablo repasó serenamente su experiencia pasada. ¿Cómo ha sido nuestra experiencia hasta aquí dentro del redil, en nuestro trato con las demás personas? O fuera del redil, ¿cómo ha sido nuestra experiencia en el trato con las demás personas? ¿Saben qué, queridos hermanos? Muchas veces ese enemigo silencioso llamado prejuicio nos hace más daño a nosotros mismos y obviamente, como dije hace un momento, le hace daño a otras personas, pero muchas veces las demás personas no ven a raíz de qué o por qué razón se recibe muchas veces un trato a veces hasta injusto. Y nosotros somos los que más sufrimos, porque estamos siendo presos, estamos siendo esclavos de ese pensamiento que vez tras vez y día tras día y año tras año va a estar allí mientras nosotros no digamos, Señor, yo no soy dueño de la verdad absoluta. Transforma mi pensamiento, transforma mi corazón, transforma la forma en que yo veo a mi prójimo, transfórmame la manera en que yo pienso o actúo con respecto a las demás personas, porque nosotros no entendemos el fondo y el corazón de las demás personas. Me gusta mucho un pasaje, eh, el pasaje donde Samuel va a buscar al ungido de Dios, cuando Dios le manda a buscar en la casa de Isaí. Y él empieza a ver a todos los hijos de Isaí. ¿Y qué fue lo que le dijo Dios? No mires su parecer ni su hermosura, porque Dios no mira lo que está delante del hombre. Dios mira el corazón. Nosotros realmente no conocemos el corazón de nuestro prójimo, pero aún así tan fácilmente juzgamos. Puede ser que no le llamemos juicio o que estemos juzgando. Muchas veces puede ser que no lo interpretemos de esa manera, pero de una forma inconsciente en nuestra mente está eso que se llama prejuicio. Y esos prejuicios, como dije hace un momento, modifican, transforman nuestra conducta. Si nosotros no tuviésemos prejuicios hacia X o Y persona o hacia, digamos, hay prejuicios sociales, como mencioné en un inicio,
de que de pronto la mujer no puede hacer tal cosa, que el hombre es más apto para ciertas cosas que la mujer no. Si no existiera el prejuicio interracial, las personas no se comportarían de la forma como a lo largo de la historia de la humanidad lo hemos visto. Es algo como que ya nace compulsivamente, porque ese prejuicio infundado se ancló, se arraigó con raíces profundas en la mente del ser humano. Es tan fácil crear un prejuicio, como les decía, por ejemplo, los niños, que uno hace un comentario y enseguida, sin que se necesite grandes eh, esfuerzos para que ese pensamiento quede en los niños, allí queda. Y sin embargo, desarraigarlo y arrancar ya la raíz y las consecuencias de ese mal pensamiento no es tan fácil. Entonces, queridos hermanos, yo exhorto a que podamos tomar el consejo de las Sagradas Escrituras, el consejo de Pablo, que quien por experiencia propia, quien vivió amargamente, o sea, lo tuvo que aprender con luchas, con fuertes luchas contra su ego, contra su orgullo, contra sus falsas y erróneas costumbres y pensamientos que él tenía, enseñanzas erróneas, tenía enseñanzas muy erróneas, pudo escribir estas palabras para bendición y para edificación de cada uno de nosotros. Y con este pensamiento, mis queridos hermanos, quiero cerrar pues ya el tema de esta noche con el mismo pensamiento que leímos al inicio. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Recordemos, hermanos, somos hijos de la libre, queremos ser hijos de la libre. Estamos estudiando eso este semestre. Como hijos de la libre, renovemos nuestros pensamientos de tal manera que no haya ni una sola gota de algo que estorbe nuestro camino hacia el cielo. Despojémonos de todos los prejuicios y que Dios nos ayude, porque el juicio viene del Señor. No está en nuestras manos hacer juicios o prejuicios acerca de nada ni de nadie. Renovémonos, queridos hermanos, para que el Señor realmente pueda aprobarnos delante de su presencia. Cuando podamos despojar nuestros pensamientos, entonces podremos comprobar cuán agradable y perfecta es la voluntad del Señor. No tendremos discriminación, no habrá muros de separación que de manera consciente o inconsciente estamos poniendo, ya sea dentro o fuera del redil. Nosotros necesitamos vivir bajo la premisa de que como cristianos, Dios, recordemos, Dios no hace acepción de personas. Dios nos regala su amor incondicional y como cristianos debemos aprender a dar de ese amor incondicional. Todos somos diferentes y eso es algo fundamental para poder también desarraigar el prejuicio de nuestros corazones. Aceptar que todos somos diferentes. El prejuicio muchas veces es una intolerancia a la diversidad de caracteres y necesitamos romper todos esos esquemas que tanto daño nos hacen como seres humanos. Necesitamos tener esa opinión de nosotros mismos en su justo nivel y también tener a nuestro prójimo en una opinión acertada de acuerdo a la palabra del Señor. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, para que podamos aprender a vivir cada día libres de las ataduras del prejuicio y que el amor de Cristo realmente reine en nuestras mentes y nuestros corazones. Es mi deseo y mi sincera oración en el nombre de Jesús. Amén. Bien,